soy salvo, no quiere decir eso. No quiere decir eso, porque una persona que ha recibido a Cristo recibe un nuevo espíritu dentro de él y recibe una nueva vida, y esa nueva vida nos hace caminar en justicia. Dice Romanos capítulo 6, lea conmigo ahí. Romanos 6, algunos dicen, hermano, que usted enseña licencia para pecar. Yo no enseño licencia para pecar. El que quiera pecar, váyase a pecar, es su problema. Nadie necesita permiso para pecar. Usted es libre si lo quiere hacer, pero si lo hace, demuestra que realmente no es libre. Demuestra que está esclavizado, porque el pecado esclaviza. Pero dice la palabra en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios nos libra del pecado. La gracia de Dios nos da una vida nueva. La gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos invita a la reconciliación. La gracia de Dios, la bondad de Dios nos habla y nos trae al arrepentimiento. La gracia de Dios nos trae a la presencia de Dios, como al hijo pródigo. El padre estuvo todo el tiempo esperándolo, aquel momento que el hijo pródigo volviera en sí, reaccionara y se devolviera a su casa. Así Dios está llamando a todos los que están escuchando esta palabra, que tú te devuelvas otra vez con Dios. La gracia de Dios te invita al arrepentimiento, te invita a venir a la presencia de Dios. No es por obras, nada podemos hacer, pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú vienes por la gracia de Dios, cuando tú vienes por la fe y recibes de esa gracia, recibes ese perdón, recibes esa misericordia, recibes esa abundancia de parte del Padre, de su amor para contigo. Dios te ama. Hay algunos que se oponen a que uno diga Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, y hasta se burlan y lo ponen. Ay, es que Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Dios te quiere tener fregado, amolado y mandar al infierno. ¿Será eso lo que ellos están predicando? Dios no tiene un plan maravilloso para la vida de la gente. Dios los querrá mandar al infierno. Es un Dios falso lo que ellos están predicando. Dios tiene un plan de bien para tu vida. Dios tiene un plan de misericordia. El plan de Dios es maravilloso, porque el plan de Dios es Cristo, y mi Cristo es maravilloso. Yo no sé en quién han depositado su fe esos falsos que niegan que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de la gente. El plan de Dios para la vida de la gente es Cristo, vida eterna en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo, hay vida eterna allí. Allí está la victoria, allí está la sanidad, allí está su poder a tu favor, allí está la fuente de la bendición, está en Cristo. Y cuando tú haces a Cristo el Señor de tu vida, tú desatas su bendición sobre ti. Pero tú tienes que creer, tú tienes que recibirlo, tú tienes que aceptar esa salvación. La fe es una mano vacía que se extiende a recibir de la gracia, pero la fe también es una mano llena de la gracia que manifiesta el poder de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios inmerecido. Nada puedes hacer para merecerlo, pero también la gracia de Dios es no solamente el favor inmerecido, es también el poder, la habilidad de Dios a tu favor. Es su poder obrando en ti, y es por gracia que nosotros somos salvos, pero esa gracia solo es efectiva si la crees. Esa gracia solo es efectiva si la recibes. Hace unos días una señora por ahí estaba diciéndome en un muro, me escribió y me dijo, porque estábamos hablando un poco acerca de los dones del Espíritu Santo allí, como que ella entendió que se estaba hablando de eso. Y ella dijo, entonces usted está diciendo que los que no creen en los dones, Dios no se va a manifestar en ellos. Y yo le dije lo siguiente, Dios le ha revelado algo a usted, pero no lo captaba. Es así. Si usted cree que los dones no operan más, y si usted cree que ya no hay dones del Espíritu Santo, y si usted cree que Dios ya no hace milagros, y si usted cree que Dios ya no sana a los enfermos, y si usted cree que ya no se habla en lenguas, si usted cree que los dones cesaron, usted no los verá. Porque usted es incrédulo. En este caso ella era incrédula a lo que Dios quiere hacer el día de hoy y que nos ha sido regalado por la obra de Cristo en la cruz, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Tú no puedes recibir ni manifestar aquello en lo que no crees. Tú no puedes participar de aquello en lo que tú no crees.
Solamente puedes participar de la vida eterna si crees en el Señor Jesucristo. Solamente puedes participar del Espíritu Santo si crees que el Señor quiere derramarlo sobre ti. Solamente puedes participar de la sanidad si crees que Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Solamente puedes participar de los dones si crees que el Espíritu Santo quiere manifestar esos dones. No puedes participar de aquello que tú no crees. Si en el reino de Dios todas las cosas operan por la fe. Y me dicen, es que Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Y cuando Él quiere, pues Dios soberano es el que determinó eso. El Dios soberano es el que determinó que el justo por la fe vivirá. Ese es su orden, ese es su mandato, esa es la forma que el reino de Dios opera, esa es la forma que el reino de Dios opera por la fe. No puede recibir nada de Dios si usted no lo cree. Y alguien dice, no, es que debe haber una excepción. ¿Por qué quiere vivir la excepción? ¿Por qué quiere vivir la excepción y no por la regla que el Señor ha dejado en la Escritura? Solamente tenemos una regla en el nuevo pacto. Escúchalo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando digo una regla, no estoy diciendo que no haya otras reglas o maneras de hacer las cosas. Lo que estoy diciendo es que en el nuevo pacto todo opera por amor y opera por fe. Todo opera por amor y opera por fe. Todos los principios, todo lo que... Por ejemplo, el dar. Tú das porque amas a Dios. Y cuando tú das, tú siembras y recibes una cosecha de lo que siembras. Porque Dios fue el que dio primero. ¿A quién dio? A su Hijo. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo. Dar es por amor. Opera por amor. Yo recibo el fruto de lo que doy por la fe. Porque yo creo y confío que lo que yo doy tendrá su cosecha. Y hay una tercera cosa que opera en el reino de Dios, que es la esperanza. Que sabemos que un día tenemos la esperanza que vamos a ver a Cristo cara a cara. Que estas son las tres cosas que operan en el reino de Dios, que en realidad es una sola, porque es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la fe, la esperanza, el amor. Todo en el reino de Dios opera por esas tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Si lo que tú estás escuchando no produce fe, esperanza y amor en tu vida, deja de escuchar eso. No importa que tu preacher favorito, tu predicador favorito lo diga. Si tu predicador favorito no está edificando en ti fe, esperanza y amor, deja de escuchar eso. Si lo único que trae a tu vida es condenación, deja de escuchar eso. Dios quiere edificar tu vida basada en la obra de Cristo en la cruz. Y todo en el reino gira alrededor de Cristo, de nuestra vida de fe, esperanza y amor. Porque por Él nosotros vivimos y por Él nos movemos. Dice el hermano Carlos Bocanegra, que está ahí con nosotros. Dice, por su incredulidad no podrán verlo. La incredulidad es el mayor obstáculo para ver las bendiciones de Dios sobre tu vida. Es tiempo de empezar a creer. Es tiempo de comenzar a operar en fe. Seguimos leyendo Romanos capítulo 2. Voy a leer esto. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno según sus obras. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Yo no entendía este pasaje. Yo le preguntaba a Dios, entonces la salvación es por obras, porque ahí dice que tú das vida eterna al que hace las obras y tú das ira y enojo a los desobedientes. Sí, le pregunté a Dios muchas veces en oración tratar de entender este pasaje. Leí muchos comentarios hasta que un día el Espíritu Santo me mostró lo siguiente. El Espíritu me mostró que lo que Dios está haciendo aquí es revelar que nadie puede por las obras, escucha, recibir la vida eterna. Aquí dice, vida eterna se le va a dar al que tenga buenas obras, pero te tienes que preguntar, ¿quién las tiene? ¿Quién ha cumplido con toda la ley? Nadie ha cumplido con toda la ley. Esa regla está en operación. La regla de las obras está en operación. Al que cumpla toda la ley, ese tiene vida eterna. ¿Quién las puede cumplir? Nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que las buenas obras que causan nuestra salvación no son las nuestras. Son las que se nos han atribuido por la obediencia de Jesucristo. Este capítulo 2 de Romanos nos está diciendo, aquí no está diciendo, si tú haces buenas obras, Dios te va a dar vida eterna. No,
Lo que está diciendo es, Dios da vida eterna al que hace las buenas obras, pero luego el capítulo 3 nos dice lo siguiente en el versículo 23, versículo 10, perdón, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Verso 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Capítulo 2 nos dice, Dios da vida eterna al que hace las buenas obras y da ira, causa la ira de él se derrama sobre los impíos. Y luego en el capítulo 3 dice, no hay justo ni aun uno, nadie hace buenas obras, nadie hace lo bueno. El capítulo 2 no está diciendo que a través de las buenas obras vamos a tener la vida eterna. Lo que está diciendo, cuando lo juntamos el capítulo 2, y el capítulo 3 los juntamos, nos damos cuenta que nadie jamás puede hacer las buenas obras. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? A través de Jesucristo. No hay otra manera. No es a través de los diezmos, y no estoy diciendo que no diezme, pero no es a través de bautizarte, y no estoy diciendo que no te bautices. No es a través de la ofrenda, y no estoy diciendo que no ofrendes. No es a través del ayuno, y no estoy diciendo que no ayunes. No es a través de la oración, y no estoy diciendo que no ores. Pero esas cosas no pagan la salvación. No es a través de darle de comer al pobre, y no estoy diciendo que no le des de comer al pobre. Pero esas cosas no pagan la salvación. No hay nada que tú puedas hacer para pagarlo. La vida eterna, como dice aquí en el capítulo 2, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Quién persevera en bien hacer? Sin Cristo es imposible. Nadie, es imposible. Es lo que dice el capítulo 3. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Nadie lo puede hacer. Capítulo 2 tenemos que entenderlo con el capítulo 3. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 8 dice, pero ira y enojo en los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y luego dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién entre todos los que estamos aquí, los que me están escuchando y viendo este video en vivo o en repetición, hizo toda la ley? ¿Quién de todos los que estamos aquí, quién es hacedor de toda la ley? Yo te hago la pregunta. ¿Alguna vez de niño te robaste una pluma? No digo de adulto, porque de adulto también pasa, a lo mejor por equivocación, pero robo es robo. ¿Alguna vez dijiste un falso testimonio? Dijiste, mira que él hizo y no hizo. Varón, ¿alguna vez viste una mujer y la codiciaste con tus ojos? Lo mismo mujer, viste un varón y lo codiciaste. Opera igual. Eso es adulterio. ¿Alguna vez te enojaste con tu hermano y te cayó gordo y lo odiaste? Eso es homicidio. Dice la palabra de Dios que si tan solo miras a una mujer para codiciarla, eso es adulterio. Dice la palabra que si tú aborreces a tu hermano, eso es homicidio. Entonces, ¿quién de todos los que me están escuchando, quién no ha violado la ley? Jesucristo, cuando en el capítulo, en Juan, en el capítulo 8, cuando habla de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, les dice a los que la querían apedrear, dice que le insistían en preguntarle acerca de esta mujer, que Moisés les había mandado que apedrearan a tales mujeres. Dice, maestro, versículo 4, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dice que al principio que no les hacía caso. Versículo 6, en Juan 8:6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha violado la ley? ¿Quién no ha violado los mandamientos? ¿Quién no ha levantado falso testimonio alguna vez? ¿Quién no ha codiciado alguna cosa del prójimo? ¿Quién no ha fallado? Dios, si usara su justicia, es la justicia recta,
Él, con su ira, debió habernos matado a todos hace mucho y destruido a todos. No lo hizo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Y la ira con la cual Él debió habernos matado a todos, con esa ira mató a su Hijo Jesús. Esa es la revelación del Evangelio. Porque Él decidió descargar su ira, que todos nosotros la merecíamos, sobre alguien que no la merecía, para extender su misericordia sobre nosotros. Cristo pagó el precio. Cristo en la cruz dijo: usted está ahí. Todo su sangre derramada. Cuando yo veo las películas de Cristo, la que sea, bueno, hay algunas que están muy antibíblicas, pero cuando lo van a crucificar, no me dan ganas de llorar. Él hizo eso por ti. Él hizo eso por mí. Él es el que hizo todas las obras justas. Él es el que hizo lo que dice Romanos 2. Él es el que perseveró en hacer el bien y buscó gloria, honra, inmortalidad. Él es el que hizo lo bueno. Él es el que hizo lo bueno. Él es el que hizo justicia. Él es el que hizo todas las cosas bien a nuestro favor. Él es el que vivió en santidad todo el tiempo. Para que usted, que no lo hicimos, que vivíamos en pecado, que no caminábamos en santidad, que fallamos y pecamos todo el tiempo, pudiésemos a través de esa sangre que Él derramó recibir esa vida eterna. Y que Dios nos hiciera aceptos. Esa es la propiciación. Propiciación significa que Dios extendió su misericordia por la causa del derramamiento de sangre. Jesús hizo derramamiento de sangre por nosotros. El derramamiento, la sangre de Cristo nos lavó de todo pecado. Él cumplió toda la ley. Y ahora ese cumplimiento de toda la ley se te atribuye a ti. Por la fe. Por la fe, tú puedes pararte ante Dios ahora y decir: Señor, reconozco que yo no pude jamás cumplir la ley. Cristo la cumplió por mí. Y por eso ahora eso me ha sido imputado. Imputar es un término de contabilidad. Significa depositar a tu cuenta. Depositar a tu cuenta. ¿Qué depositó? No solamente el pago, porque dio el pago. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6. Versículo 23, dice: la paga del pecado es muerte. Dice allí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús pagó con su vida, pagó con su sangre, pagó con las angustias y sufrimientos y la pasión de su alma. Pagó cuando gritó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandonó en la cruz. Lo abandonó en manos de pecadores. El Hijo, en un momento, esto es algo que yo no entiendo, nunca dejó de ser Dios, escucha. Sin dejar de ser Dios, y yo no lo entiendo. La verdad es que el Hijo fue separado del Padre. Sí, la divinidad no se separó de la divinidad, pero el Hijo justo, perfecto, santo, Hijo de Dios, en algún momento en la cruz fue abandonado por el Padre. Y fue tratado, cuando hablo de separación, fue como cuando Dios separó a Adán de su presencia y lo corrió del jardín del Edén. Así, Dios separó a su Hijo para que fuese el objeto de su ira, para que fuese en nuestro lugar el objeto del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios cayó sobre Jesús, para que no tuviera que caer ni por ti, digo sobre ti ni sobre mí. Cuando yo vengo a Jesús, no vengo por mis obras, vengo porque desde la eternidad Dios determinó ese llamado precioso, esa elección, esa predestinación sobre todo aquel que cree. Ese llamado es universal. La redención tiene una extensión universal. Cristo murió por todos, derramó su sangre por todos, trajo salvación a todos, la salvación está regalada a todos, la salvación ya se efectuó para todos, pero todos y cada uno necesitamos venir a Él con la fe. Y el que no viene con la fe, ese es condenado.
El que no deposita su fe en Él, ese es el que es condenado. El justo por la fe vivirá. ¿Quieres ser salvo? Deposita tu fe en Cristo Jesús. La única manera de ser salvo es a través de Cristo. Romanos capítulo 2, nuevamente. Volvemos ahí. Fíjate lo que dice acá. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, y sin ley, dice, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros no pudimos. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, escucha, es aquella que hace aquel que tiene el cumplimiento total de la ley. Nadie lo tiene. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Cristo lo tuvo. Y esa justicia de Dios, el cumplimiento de todos los mandamientos y preceptos, ahora por la fe en Él, te es imputado a ti. Quiere decir, esa imputación o ese tomar a tu cuenta, quiere decir que Dios te declara inocente. Tú no vas a ser juzgado por los pecados. Eres inocente porque Cristo pagó por ti. Es algo judicial. Es algo que fue hecho a tu favor en la corte del cielo. En la corte del cielo se presentó Cristo con su sangre y dijo, he aquí mi sangre, la que paga por todas las iniquidades del mundo, pasadas, presentes, futuras. Hay gente que esto lo malinterpreta y dicen, bueno, si Él ya pagó por todos los pecados, ya todos son salvos. No. Él pagó por todos los pecados y la salvación se le ha regalado a todos, pero el regalo debe ser recibido por la fe. No hay otra manera. La salvación es un regalo para todos, pero debe ser recibido por la fe. Entonces, solo aquel que viene por la fe a Cristo recibe esa salvación. Y solamente aquel que por la fe permanece en Cristo, permanece en esa salvación. La salvación no es algo que se pierda, es algo que se recibe o se rechaza. Y nuestra permanencia en esa salvación depende enteramente de la gracia de Dios y nuestra respuesta de fe a esa gracia continuamente. Es algo continuo. No es algo de una vez, ya soy salvo, me voy a pecar. No, el que hace eso no ha sido salvo. El que dice, acabo que ya soy salvo, me voy al pecado, y acabo que ya todos pecan, y si ellos pecan, y si ellos tienen errores, yo qué importa que yo los tenga. No, así no funciona. Así no funciona. Pero una forma de saber que eres salvo es que el Espíritu Santo pone convicción en tu corazón, y dices, híjole, sé que la estoy regando. Sé que esto está mal. Sé que esto no le agrada a Dios. Sé que esto no le gusta a Dios. Señor, aquí estoy, reconozco mis pecados. Yo recibo el perdón que tú me has dado. Una persona, y yo sé, cuando una persona es salva, viene esa... primero, el enemigo no trae condenación sobre los pecadores. Los que no conocen a Cristo, el diablo no los condena a ellos. Una persona salva, el diablo lo ataca con condenación. Y una persona salva, el Espíritu Santo viene y le da convicción en el corazón. La convicción no es convicción de pecado, como muchos dicen, es convicción de justicia. Que ahora somos la justicia de Dios en Cristo y por lo tanto no tenemos que estar viviendo en pecado. Empieza a declararlo, empieza a decirlo, soy la justicia de Dios en Cristo. La palabra justicia, griego dikaiosune. Justificación, dikaiosune, significa que Dios te ha declarado inocente y te ha atribuido lo que Cristo hizo en la cruz, te ha atribuido las obras de Cristo, y no solamente eso, sino que te ha trasladado y te ha presentado ante el Padre. Jesucristo te ha presentado ante el Padre como limpio, como lavado, como recto. La justicia, la rectitud de Dios, ahora Él la mira en ti por Cristo. Y por eso puedes decir, yo soy justificado por la fe. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy un justo. Los justificados por la fe, dice la palabra. Justificado pues por la fe, Romanos 5:1. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es justificado? Una buena posición delante de Dios. ¿Qué es justificado? Alguien que es traído a la familia de Dios. ¿Qué es justificado? Una persona presentada delante del Padre por la labor intercesora de Cristo. Intercesión para Cristo es que Él puso la mesa y Él sentó al Padre a un lado y a ti te sentó al otro y Él se puso en medio. Él es el pontífice. Pontífice significa el que hace un puente. Él es nuestro sumo pontífice, el que hizo un puente entre el Padre y nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios
por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, aleluya, Dios ha dicho que ahora nosotros, vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 23, porque vamos a leer la segunda parte de ese texto que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Entonces yo no tengo que hacer nada para ser justificados, es gratis. Yo creo en la libre gracia de Dios, en la gracia gratuita y libre de Dios ofrecida a todo el mundo. Pero que cada uno necesitamos recibir por la fe. Y por la fe, el Señor por su gracia nos hace permanecer bajo esa cobertura de la gracia y de la obra de Cristo. Hay seguridad de la salvación, porque no es por el pecado que se pierde, no es por los adulterios ni las mentiras que se pierde la salvación. Los pecados no pueden hacer que pierdan la salvación, pero el rechazar a Cristo sí. Rechazar a Cristo sí. Y no digo que se pierda, porque es incorrecto el concepto de perderse. La gente me pregunta, ¿se pierde la salvación? No, te pierdes tú si rechazas a Cristo. No rechaces a Jesucristo. El Señor vino a buscar a todo el que se había perdido. No rechaces a Cristo. Mientras tú estás en Cristo, eres salvo. Hay seguridad en la salvación. Y el que está en Cristo permanece. El que está en Cristo, el que está en Cristo, el fruto de su vida es la permanencia en esa salvación. Tenemos promesas que nos aseguran que nadie será arrebatado de la mano del Señor. Pero hermanos, ¿qué pasa con aquellos hermanos que vivieron bien un tiempo y después se apartaron? Quizás no eran salvos. Quizás solamente tenían una religiosidad. Quizás solamente tenían una conducta por una cuestión legal, pero no habían nacido de nuevo. O quizás están apartados de Dios y necesitamos ir por ellos, porque aún son salvos, pero por ignorancia están viviendo como están viviendo y necesitamos ir por ellos y traerlos de vuelta y ayudar a que sean restaurados. Entonces, no juzguemos a la ligera. Yo creo que si tú recibiste a Cristo, en Él estás seguro. Yo creo que en Él estamos seguros. La fe, mira, Jesucristo más nada es igual a todo. Lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es recibir. Y Cristo en ti produce las obras. Ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20. Mas ahora vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces yo no me voy a esforzar en vivir para Cristo. Lo que voy a hacer es descansar en Él. Para dejar que sea Él el que viva su vida a través de mí. Necesitamos dejar que Él viva su vida a través de nosotros. Necesitamos que Él viva su vida a través de nuestra vida. Hermanos, y un día tenemos una mayordomía también. Un día, cuando pasemos a la presencia del Señor, por supuesto, por la fe en Cristo somos salvos, no por las obras, no recibiremos condenación, pero vamos a tener que dar cuentas de nuestra mayordomía. Pero no te preocupes, porque no seremos avergonzados delante de Él, porque Él es un Dios misericordioso y lleno de gracia. Él nos llama por su gracia. Yo hago una invitación a todo el que me está escuchando. Si tú te apartaste de Dios, Él te está llamando en estos momentos a que tú vuelvas a Él. Él te está llamando a que tú vengas y digas, Señor, aquí estoy. Reconozco que no puedo ser justo por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Él es el que me justifica. Él es el que me lava. Él es el que me perdona. Yo le doy la gloria a Dios por eso y voy a orar por ti. Si quieres entregarte a Cristo, quieres recibir a Jesús como Señor de tu vida, haz esta oración conmigo. Di conmigo: Padre Celestial, te doy gracias. Repítelo en voz alta. Di: Padre, te doy gracias que enviaste a tu Hijo Jesús por mí a morir en la cruz para darme vida eterna. Yo creo que Jesús derramó su sangre para perdón de mis pecados y por eso, Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recíbelo como tu Señor en estos momentos. Decláralo: yo creo en la obra de Cristo en la cruz y yo creo que es por Él que tenemos vida eterna. Por lo tanto, Padre, te doy gracias que tú perdonas mis pecados y me das vida eterna. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, reconozco que por mis obras no puedo ser salvo. Por eso vengo a ti. Esta es la buena noticia. Ven a Jesucristo, entrégate a Cristo hoy, dale tu vida a Cristo, recibe su vida, recibe la vida que Él ha derramado.